Gra, cuando quieras. Vamos de nuevo, que estás muteada. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todas y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta asistencia técnica para aspirantes de directoras, directores, secretarias y secretarios de nivel inicial para las pruebas de selección que muy pronto se aproximan. Así que bueno, en el marco de este proceso de formación para la presentación a las pruebas de selección está esta asistencia técnica, que la idea es seguir trabajando junto con la dirección de concurso en el fortalecer la función del director desde la supervisión ligada a la construcción y la puesta en marcha de una propuesta de enseñanza desde la educación inicial. Así que bueno, esta es una mesa de trabajo de alguna manera multitudinaria porque hay muchísimas aspirantes escuchando, y para dar inicio le voy a ceder la palabra a la directora provincial de Educación Inicial, a Patri Redondo, que ahí está en pantalla. Así que bueno, bienvenidas a todas y a todos. Gracias, Gra. Buenas tardes a todas, a todos de los diferentes puntos de nuestra provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos muy felices de este momento, de poder ser parte de esta asistencia técnica y también del proceso de formación de ustedes para ser futuras y futuros directores, vicedirectores, secretarias y secretarios de nuestras instituciones, de nuestros jardines de infantes, de nuestra querida y entrañable provincia de Buenos Aires y en particular de nuestro nivel inicial, esta educación inicial que se ha construido a lo largo de generaciones y generaciones de docentes que por décadas han puesto eslabón por eslabón para llegar a este momento donde contamos con un nivel inicial de más de 3.200 instituciones de gestión estatal y otras más de 2.000 de gestión privada, 43 JIC, que son jardines de infantes de carácter comunitario, también una unidad pedagógica en la Universidad de General Sarmiento, más de 100 salas maternales en escuelas secundarias. Estamos trabajando con un proyecto hacia la primera sala maternal de un CFI con educación especial y también con la Dirección de Educación Secundaria, y aspiramos también a proyectar las primeras salas maternales para el nivel terciario, por lo cual, por supuesto, nuestros jardines rurales de continente e islas, por lo cual cuando hablamos, una primera cuestión para subrayar es que cuando nombramos la educación inicial de la provincia de Buenos Aires, nombramos formas de lo escolar, ese es como el concepto teórico más importante, diversas y heterogéneas. Lo que nombramos como jardín no es una organización institucional única en la provincia de Buenos Aires, sino que esta organización institucional adquiere distintas formas de acuerdo a los distintos contextos. Nuestras normativas, nuestras regulaciones permiten que tengamos en aquellos lugares, aquellos parajes más distantes, cuando tenemos 3 niños, poder organizar a partir de 3 niños un JIRIM, que es un jardín de infantes rural de matrícula mínima, para poder organizar allí, al calor de la tarea de la escuela primaria, una sección de nivel inicial, donde ya niñas y niñas desde los 2 años puedan incorporarse a la enseñanza desde edades tempranas. Entonces, ¿qué es el nivel inicial? Es un nivel que, como plantea nuestro ministro, el director general de Cultura y Educación, Alberto Signoni, representa la primera escuela pública, es la primera escuela de la patria, lo expresa en muchas inauguraciones que venimos compartiendo con el gobernador, con la subsecretaria Claudia Bracci,
con el propio ministro y autoridades distritales y regionales de acuerdo a la ubicación del jardín de infantes a crear. La primera escuela de la patria. Es la primera escuela que ofrece una carta de ciudadanía, el primer reconocimiento de niñas y niños como ciudadanas y ciudadanos. Y allí me quiero detener sobre la importancia del nivel inicial en su vínculo con la democracia. La relación entre educación y democracia tiene una larga historia en el campo de la pedagogía, en los estudios pedagógicos. Hay textos clásicos que ustedes han estudiado en la formación, como el de John Dewey en relación a la educación y la democracia, que ponían en valor la relación, el papel de la educación en el fortalecimiento de las sociedades democráticas. Siempre esta relación, que ubico dos significantes teóricos muy importantes, representa un campo de disputa. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un campo cargado de tensiones, es un campo en construcción, es un campo donde se producen conflictos, donde se construyen problemáticas a ser atendidas, donde no es un campo estático, sino que está en movimiento. El nivel inicial, en apariencia, por atender niñas y niños, pequeñas y pequeños, pareciera estar al margen de esta cuestión. Sin embargo, sobre todo con los últimos cambios epocales, el mercado cada vez incide más tempranamente en la conformación de la infancia como consumidora, es decir, en conformar, plantean distintos autores, en modelizar la subjetividad infantil en el marco del consumo y no en términos de ciudadanías. Por tanto, los jardines de infantes, las escuelas infantiles, los jardines maternales, los jirim, todas las formas de atención que tenemos entre nuestras manos, el primer objetivo de su trabajo educativo es la formación de ciudadanos y ciudadanos plenos. ¿Es fácil educar para la formación de ciudadanos? Por supuesto que no. Es muy complejo y sobre todo con edades muy pequeñas. En el nuevo diseño curricular, en la formación social y personal, Isabelino Siede aborda esta temática. No nos proponemos clonar a la niñez con nuestras experiencias de adultos, muy por el contrario, en textos ya muy reconocidos, un pedagogo, un filósofo de la educación, Jorge La Rosa, que está todavía dando clases, impartiendo clases en la Universidad de Barcelona, él plantea la necesidad de que la educación no se plantee clonar a las generaciones nuevas, que no se plantee hacer de las generaciones nuevas la propia obra, como si quisiéramos hacer de ellas un Frankenstein, como lo plantea Philippe Mérieux en uno de sus textos, sino lo que nos queremos plantear es entregarles, ponerles a disposición las reglas de nuestra casa para que las nuevas generaciones hagan con esas reglas otra cosa. Y en un texto que se llama Imágenes de los Otros, que primero fue editado en portugués y luego en castellano, que les sugiero buscarlo porque es bellísimo, él tiene un párrafo muy hermoso que dice entonces, ¿qué es la educación? Y en ese texto él plantea que educar es responder a la llamada. En términos de una filósofa muy reconocida, Hannah Arendt, que también la han visto en los profesorados, en los institutos de formación, ella nombraba la natalidad, el nacimiento, como un milagro, pero no en términos religiosos, sino como que los humanos y las humanas reconozcamos el nacimiento como una oportunidad de continuidad de la humanidad, pero también de discontinuidad. Y Eduardo Bustelo, en otro texto que se los recomiendo
para que lo lean, que se llama El Recreo, que lo tenemos en la bibliografía, El Recreo de la Infancia. Él plantea con muchísima argumentación que es necesario imaginar y poner en acto un otro comienzo, es decir, un nuevo comienzo. ¿Qué papel juega entonces y qué papel jugamos quienes educamos en el nivel inicial? ¿Cómo podemos imaginar que un jardín de infantes, en todas sus formas, que ya nombré antes, representan un otro comienzo, la oportunidad de un otro comienzo? ¿Qué significa cuando desde esta gestión, cuando asumimos hace más de 3 años, nos planteamos que el nivel inicial tiene como propósito la centralidad de la enseñanza? No nos los planteamos como un discurso vacío de contenido. Muy por el contrario, fuimos jalonando en trabajos colectivos, en reuniones y sobre todo con la consulta que el año pasado convocó a más de 52.000 docentes, fuimos jalonando la conversación sobre de qué modos logramos que cada niña, cada niño, cada grupo de niñas y niños, cada colectivo docente y sobre todo cada equipo directivo se responsabiliza por la tarea de enseñar en cada jardín de infantes más allá de donde esté localizado. ¿Por qué digo más allá? Porque nuestra provincia tiene más de 300.000 kilómetros cuadrados. En este momento, que ya son pasadas las 12 del mediodía, en un ratito, en el paraje La Barquita, está iniciando clases una docente, una directora, en un jardín en el cual ella y su hija probablemente van a estar viviendo junto con la maestra de nivel primario, la directora del nivel primario, toda la semana, porque son las instituciones que tenemos con permanencia durante una semana en los límites con Entre Ríos o en los límites con La Pampa. Tenemos jardines, por ejemplo, en Los Hornos, en Moreno, con más de 18 secciones, y otros que se siguen ampliando en los barrios más populares, barrios que Pierre Bourdieu nombró como barrios desheredados. No los nombramos como barrios marginales, no los nombramos como barrios pobres, los nombramos como barrios desheredados, muchas veces de aquellos derechos que se conquistaron en el siglo XX y que por distintas circunstancias históricas, políticas y económicas se han perdido y que es necesario recuperar y saldar en términos de deuda, sobre todo con la infancia. Nuestros jardines, decimos y enunciamos, y así lo escribimos en el marco general del nuevo diseño, son territorios de infancia. Y entonces, estas instancias de ascenso, me gusta más pensarlas como instancias que como pruebas de ascenso, es un momento de pensar la formación de ustedes como aspirantes para ser y ocupar cargos directivos en clave de una responsabilidad pública. Quien ocupa un cargo directivo queda a cargo de una institución no para responder burocráticamente a los papeles que haya que presentar, sino para timonear un barco hacia la dirección en clave de igualdad respecto a garantizar un derecho, el derecho a la educación, derecho enunciado por nuestra Constitución Nacional, por nuestra Constitución Provincial, por la Ley Nacional de Educación del 2006 y nuestra propia Ley Provincial de Educación. ¿Y cómo se traduce un derecho a la educación que tiene una expresión macro en la micropolítica escolar? Y allí está el saber hacer, el know-how de un equipo directivo. ¿Cómo traducir esos lemas que hemos escrito, que hemos pensado, que hemos diseñado en la práctica cotidiana de un jardín?
muchas veces usamos los términos de amasar. ¿Cómo amasar el nuevo diseño curricular? ¿Cómo construir problemas alrededor, por ejemplo, de las prácticas del lenguaje? La pandemia significó una suspensión de todo lo que sabíamos hacer, un cierre de los edificios y un hacer escuela en condiciones muy distintas para el conjunto de los sistemas educativos. Por primera vez se suspendieron las clases para 1.300 millones de escolares. En toda la historia de los sistemas educativos que se inicia en el siglo XVIII, por primera vez en toda la historia de los sistemas educativos tal cual los conocemos, se suspendieron las clases para 1.300 millones de escolares. ¿Y eso qué significó? ¿Qué significó para la educación inicial temprana? Significó una alteración del tiempo, cronos, significó una alteración del espacio, significó una modificación del vínculo educativo y una relación diferente con las familias. Insistimos en decir que las familias no eran docentes, sin embargo, eran quienes mediaban con los niños y con las niñas lo que nosotros enviábamos para realizar en las casas. Y eso tuvo diferentes efectos. Algunos de los efectos todavía hoy estamos intentando descifrar, estamos intentando abordar. ¿Qué sucedió con nuestra propia corporalidad como docentes? ¿Qué sucedió después del uso de las máscaras, después del uso de los barbijos, de la distancia de los 2 metros? Y allí volvemos a la posición de los equipos directivos. Nos interesa mucho en esta instancia de ascenso pensar la resolución de los coloquios y las entrevistas atendiendo la mirada y la posición de un futuro director, directora e integrante del equipo directivo, secretarios, de las posiciones de quienes van a conducir las instituciones. ¿Cómo miran el trabajo con el equipo institucional? ¿Será creyendo que aquello que dicen se aplica y sucede? ¿O será desde una construcción democrática de un equipo institucional que sí o sí tiene que incluir también a quienes están a cargo de la cocina, las y los auxiliares, las y los cooperadores, las familias, las comunidades, las y los maestros, pero sobre todo también las y los niños? Les proponemos también considerar, en términos conceptuales, que está escrito en el marco general de diseño, la pregunta sobre la infancia. Nosotros trabajamos con un sujeto pedagógico que son las infancias bonaerenses, las niñas y los niños. ¿Qué teoría del aprendizaje enmarca nuestro trabajo educativo? ¿Cómo concebimos la infancia? Nosotros trabajamos desde una perspectiva dialógica en clave freiriana, o lo que consideramos es dar solo respuestas a lo que los niños preguntan. ¿Aspiramos a una pedagogía de las preguntas? ¿Consideramos la necesidad de con las niñas y niños de 5 provocar procesos de investigación sobre aquellos conocimientos y saberes que ponemos a disposición? ¿Qué escuchamos que los niñas y niños nos dicen? ¿Aspiramos a construir normas de convivencia para que queden pegadas en una pared desde una mirada adultocéntrica? ¿O vamos construyendo colectivamente, tejiendo con los niños y niñas modos de organizar la grupalidad, sus límites y posibilidades, el reconocimiento de un otro, una otra, que puede tener una discapacidad, pero que es parte necesaria e imprescindible de ese grupo? ¿Cómo se construyen las grupalidades en las instituciones? ¿Cómo se aborda la cuestión del tiempo?
el tiempo tiene 3 características. Tenemos el tiempo cronos, que es el que nos mide el reloj, que muchas veces nos encadena la vida al reloj. Tenemos las instituciones muchas veces también atrapadas en una lógica cronos, en proyectos y repetición de proyectos y actividades, en un activismo que no llega a ningún lugar, pero que está cronológicamente atrapado. Tenemos el tiempo kairos y tenemos el tiempo ayón. La categoría de experiencia también nos remite al movimiento escolanovista, sobre todo al libro de experiencia y educación de John Dewey. Y esa categoría tenía principios que la organizaban, principios que definían qué era una experiencia educativa y qué era una experiencia antieducativa. ¿Cuándo acontecen experiencias educativas en nuestros jardines de infantes? A partir de la consulta, definimos y construimos colectivamente un nuevo diseño curricular. No es que sea nuevo en términos inaugurales, porque no existe lo nuevo en un nivel con tanta historia, en un nivel con tanta experiencia pedagógico y didáctica acumulada. Sin embargo, tenemos áreas de enseñanza revisitadas y recuperamos el juego como área de enseñanza. No porque consideremos que no tenemos nada para aprender sobre el juego, muy por el contrario, consideramos un no saber sobre el juego para poder aprender de nuevo y situarlo con la intencionalidad pedagógica que necesitamos situarlo en el nivel inicial. ¿Cómo ligar como equipos directivos la enseñanza con la experiencia? ¿Cómo no pensar un puro activismo o propuestas de actividades que se inician y terminan en el día y pensar propuestas didácticas que hilvanen en tiempos de un kairos y de una ayón la tarea educativa de una institución? Un director, una directora, ¿a qué figura se parece? ¿A una directora de orquesta que tiene que coordinar y combinar un concierto con distintas temporalidades, con los violines, los chelos, con la entrada y salida de cada instrumento? ¿Cuáles son las figuras que ustedes imaginan al imaginarse desde la posición de un equipo directivo? Aspiramos a que en las instancias de evaluación de estas pruebas de ascenso ustedes puedan reflejar la posición que requiere tener un integrante de un equipo directivo. Pero eso no está modelado por fuera de la propia experiencia docente que hoy tienen. Esa síntesis sobre esa posición es una síntesis que se logra a partir de las lecturas, pero también una síntesis que se logra a partir de mirar el propio recorrido biográfico como docente en una institución. También atendiendo los modelos que uno ha tenido de directores o directoras con las cuales ha coincidido y con las cuales no ha coincidido. Los modelos que se conforman como antimodelos en relación a aquello que como director o directora, secretario o secretario desean no ocupar por distintas cuestiones. ¿Qué es lo que nosotros queremos proponerles desde la Dirección de Educación Inicial? Una inquietud, una preocupación. En este 4º año de gestión, proponerles una lectura fina sobre los textos que tienen como bibliografía, pero sobre todo sobre los principios de la educación bonaerense, sobre las cuestiones de la igualdad, sobre las cuestiones de la inclusión, sobre aquello que democratiza el nivel inicial y democratiza la educación pública. Les queremos proponer que efectivamente se ubiquen en un lugar de protagonismo de esa democratización de la educación pública y no repitan
como si fuese un espiche a aquellos que creen que una gestión quiere escuchar. En las instancias de evaluación de los ascensos hay en la jerga, pero de hace muchos años, que hay que responder a lo que la gestión quiere. Pero no es así. No hay una aspiración a que respondan a un modelo que la gestión quiere. Lo que sí efectivamente deseamos es que aquellos principios que consideren que son pertinentes para las temáticas que se les ofrezcan, para las cuestiones que se les planteen, sean apropiados, sean discutidos, sean amasados, sean internalizados para que sean expuestos con términos propios, con términos como autores y autoras de esa propia política. No es repetir lo que dice una X política pública, sino hacer la carne y responsabilizarse por la misma. Allí también tenemos otro elemento, la cuestión de democratización del nivel. Aspiramos a formar equipos directivos democráticos. ¿Y qué supone un equipo directivo democrático? Un equipo directivo democrático significa un equipo directivo con autoridad pedagógica, con autoridad pedagógica que pueda responder a una situación de mayor complejidad desde una posición firme, adecuada, pertinente en relación a la garantía del derecho a la educación. Un equipo directivo, una directora, un director, que en su contexto, más allá y más acá de la complejidad, pueda situar en el horizonte, en la perspectiva, un horizonte de igualdad. No deseamos que nuestros equipos directivos se subsuman en retóricas vinculadas exclusivamente a las dificultades. En cada momento histórico hay dificultades de distinto orden. Quienes tenemos varias décadas de trabajo, podríamos ponerlas en secuencias más largas, en situaciones de crisis alimentaria, en situaciones donde teníamos que convencer hace muchas décadas atrás a las familias para que nos envíen a niñas y niñas a nuestras instituciones, porque no confiaban en el nivel inicial ni en el jardín de infantes. Hoy, las madres ya embarazadas comienzan a preguntar en el jardín del barrio si tiene sala de 2 o cuándo se abre un jardín maternal. Lo que quiero decir que aspiramos a un equipo directivo, a un director, una directora, que pueda construir una mirada que recupere el pasado de esa institución, pero que la pueda proyectar hacia el porvenir. Que estas dificultades que ocurren en el día a día no queden como única fotografía del escenario institucional. ¿Cuál es el valor democrático de las instituciones? La escuela es muchas veces denostada por los medios de comunicación que obscenamente construyen titulares sobre las escuelas, sobre los jardines, etcétera. Obscenamente lo hacen a pesar de que existen marcos normativos que lo impiden, pero que todavía violan esos marcos normativos. También esos equipos directivos ubicados en los territorios en que estén, en Ensenada, en Villarino, en Solano, en Berazategui, en La Plata, en Magdalena, y podríamos listar más de 500 localidades, pueblos, parajes, una lista extraordinaria de lugares geográficos, pero también de situaciones y contextos. Ser director o directora de una institución es poder mirar entre el pasado, el presente histórico y el porvenir. ¿Cómo se dialoga desde la gestión? Es saber, desde la gestión, ocupando la función, y esto me lo planteo también como directora provincial, que uno es responsable de esas niñas y niños
maestros y maestros que tiene a cargo. Por supuesto, no es responsable en su totalidad, pero sí de imaginar que cuando se sitúa una cuestión, una problemática sobre las prácticas del lenguaje, sobre las dificultades de dicción que tenemos, sobre la presencia excesiva de abecedarios que pierden sentido didáctico del momento que están desde una sala de 2 hasta una sala de 5, o las series numéricas. Cuando uno se pone a trabajar finamente sobre el trabajo educativo, pedagógico y didáctico de cada institución, la mirada de un equipo directivo es una mirada más larga. Adriana Puiggrós, en un texto bellísimo sobre la imaginación y crisis de la educación latinoamericana, que se los recomiendo, que lo busquen para su biblioteca, es uno de los libros que no pueden faltar en los estantes de un maestro o una maestra, en un texto refiriendo a Gesualdo, al maestro uruguayo, habla de la necesidad de alargar la mirada. Un director, una directora, un vice, tiene que alargar la mirada. En un día martes, tiene que poder comprender que a los niños que tiene allí en su institución, ese día martes es un martes que se inscribe en una serie más larga de tiempo. No se inscribe en el puro martes. Por eso cuando organiza la biblioteca personal de las niñas y niños, las novelas que entregó el año pasado, cuando ponen agenda, no olvidarse de trabajar con las directoras de las escuelas primarias cercanas, de poder resolver el espacio exterior en relación a la circular de ambiente, que ofrece múltiples posibilidades. Cuando se plantea la línea de paisaje y ciudadanía, donde esa línea de paisaje y ciudadanía disputa lo que sucede en el hábitat segregado para muchas infancias de nuestro conurbano, segundo y tercer cordón, y plantea un derecho al verde, o cuando se plantea el trabajo con el árbol de la memoria y el cultivo de la semilla, y la propia semilla como una expresión de la memoria, no dogmática de la transmisión, cuando se trabaja alrededor de los niños y niñas en cárceles con sus madres, y que tal vez cuando salen de paseo, un niño o niña que está en la unidad 33 aparece en Morón, y ese jardín lo atiende esos meses, y tiene a su mamá en una unidad penitenciaria, y trabajamos en la fiesta de egresados, aunque la madre esté dentro de la unidad penitenciaria, o cuando trabajamos con el proyecto de infancias lectoras, que ha atravesado a toda la provincia y que ha contado con el equipo de formadoras y los talleres de alfabetización, con los guiones, la oportunidad de contar con guiones de trabajo didáctico, que nos ha permitido sumar un plus en cada uno de los jardines y revisar el uso de los espacios, porque muchos nos hemos primarizado, pero no nos hemos primarizado por un efecto de la escuela primaria, nos hemos primarizado porque nos hemos sostenido como claustros en las salas, porque hemos sostenido demasiado las mesas, los cuerpos estáticos. Me dijo el otro día una directora que estuvimos en la región sexta, cuerpos estáticos, espacios estáticos, pero que hoy ponemos y tenemos el nivel inicial en movimiento. El nivel inicial de la provincia de Buenos Aires también se va a incorporar a la discusión de los NAPS en el caso de la educación maternal. Tiene un trabajo específico en relación a la articulación de los grupos de 5 años con primer grado que tenemos que mejorar aún más, pero que ya hemos planteado que el término articulación tiene que ver con la continuidad y la discontinuidad de los contenidos y los saberes que se trabajan en los grupos de 5 años y primer grado. No es un tema de usar el guardapolvo más corto o más largo las maestras de primer grado o de visitar la escuela primaria en octubre o noviembre. ¿Cómo nos ubicamos ante las pruebas de ascenso para imaginar si nos toca una situación alrededor del tema de la articulación, de hacerle un calado profundo de qué significa la articulación entre un nivel y otro temas que el nivel ha asumido posiciones desde las perspectivas del diseño curricular,
que ahora desplegará Elisa Castro. La inclusión educativa, que tiene una larga tradición en el nivel inicial a través de los proyectos de integración que hoy se llaman de inclusión, pero que al mismo tiempo tenemos un núcleo duro de estigmatización y discriminación cuando creemos que son las niñas y los niños con discapacidad para los cuales necesitamos herramientas específicas, cuando nuestras niñas y niños son los mejores integradores que tenemos a disposición en nuestros jardines de infantes. Nos hemos planteado una apuesta curricular construida colectivamente por más de 50.000 docentes. Hoy, de la consulta a la implementación, con este ascenso nos proponemos un salto cualitativo. Nos proponemos que ustedes transcurran esta instancia de ascenso con una perspectiva, una prospectiva y una posición, la de democratizar el nivel en términos de provocar prácticas colectivas de escucha, de consulta, de diálogo con los equipos docentes y decisiones democráticas de hacer públicas los proyectos educativos de los jardines con los niños y niñas, con las familias, con las comunidades, con las organizaciones sociales del barrio, donde podamos explicar por qué el nivel inicial es la primera escuela pública bonaerense. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias por la escucha. Disculpen la extensión. Le paso la palabra a Eli Castro, que va a plantear algunas cuestiones del diseño curricular, y por supuesto estamos atentas y estoy atenta a todo tipo de preguntas. Muchísimas gracias a cada una y a cada uno. Bien, muchas gracias, Patri, por esta introducción y la claridad para plantear las líneas del nivel inicial, la posición del nivel inicial. Voy a seguir un poco lo que estabas planteando en función de lo que decías hace un rato, ¿no? Explayarme brevemente en lo que consideramos respecto a la propuesta curricular, al diseño curricular del año 2022, la construcción colectiva que se desarrolló con el conjunto de la docencia del nivel inicial del territorio bonaerense. Algunas cuestiones como para iniciar este planteo respecto al diseño. El diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, del nivel inicial, plantea en su marco ciertos principios que tienen que ver con el plan de trabajo 2022-2023 de la educación bonaerense. Perdón, antes de ir a los principios, y mientras Gaby pone el power para compartir, les quiero manifestar algo. Hay dentro del diseño un planteo respecto a qué significa el diseño, de qué se trata el diseño. Y nos gusta a nosotras como equipo de trabajo tomar dos planteos que hacen uno, Patri, como lo nombra, y el otro, Ani, también como lo nombra. Ani Malajovic plantea que es una carta de derechos el diseño curricular, una carta de derechos en el sentido de son los contenidos mínimos, los propósitos mínimos, aquellas cuestiones que consideramos importantes, relevantes, necesarias de poder trabajar, poder enseñar. Y Patri menciona que es una carta de navegación que nos permite ir hacia determinado rumbo, que nos plantea ir hacia determinado lugar. En ese sentido, me voy entonces voy a introducirme en algunas cuestiones que plantea el diseño, como decía recién, inicio hablando de los principios que el diseño retoma
del Plan de Trabajo 2022, como decía hace un rato, y esos principios también fueron recientemente mencionados por Patri en su presentación. Principios que tienen que ver con la centralidad de la enseñanza, de qué estamos planteando. Tiene que ver con que la enseñanza ocupe el centro de la tarea y que el aprendizaje sea garantizado. En particular, en el nivel inicial, respecto del concepto de cuidado, con una densidad especial para la educación inicial, tiene esta centralidad de la enseñanza, que parte necesariamente de reconocer que es imposible enseñar sin cuidar y cuidar sin enseñar. Aquí, entonces, estamos planteando una especificidad mayor respecto a la centralidad de la enseñanza que nos plantea el Plan de Trabajo 2022 de la educación bonaerense. Al mismo tiempo, otro principio que se desarrolla dentro del diseño curricular, en el marco general, estamos planteando el principio de la inclusión en clave de igualdad. Dice el diseño, plantea: la desigualdad continúa siendo el talón de Aquiles de las sociedades latinoamericanas. En principio, el principio de inclusión implica garantizar el acceso, la permanencia y el egreso con aprendizaje de todas y todos los estudiantes y las estudiantes, pero también implica que en los itinerarios educativos se produzca la experiencia del lazo social con carácter filiatorio, que inscriba a las niñas, niños y en la sociedad desde una política de redistribución y reconocimiento. Esa redistribución y reconocimiento que nos mencionaba Nancy Fraser allá por el año 1987. Otro de los principios que en el diseño curricular se plantean, se toman en el marco general, tiene que ver con la identidad en tanto construcción social e histórica sostenida. Como principio, responde a la prioridad y a la necesidad de atender y reconocer y poner en valor la multiplicidad de posiciones identitarias en el territorio bonaerense. Todas sabemos que enseñar en el nivel inicial tiene un sentido y tiene los mismos sentidos y los mismos aspectos, pero hay algo particular que tiene que ver con la identidad bonaerense. No es lo mismo, hay algo de lo común y hay algo de lo diferente. Cuando pensamos enseñar en contexto rural, cuando pensamos en enseñar en contextos de islas, cuando pensamos en enseñar en jardines de infantes que están en el territorio del conurbano. Otro de los principios tiene que ver con las perspectivas de educación sexual integral como derecho, la educación ambiental y la educación intercultural. Hasta acá el marco general. Por otro lado, tenemos también dentro del diseño curricular, insisto con algunas pinceladas brevemente, dentro del diseño curricular planteamos 4 perspectivas, se plantean 4 perspectivas. Esas perspectivas son la educación sexual integral, la educación intercultural, la educación ambiental integral y la inclusión educativa. En estas perspectivas, ¿qué cuestiones estamos planteando dentro del diseño? Estas perspectivas, en principio, la perspectiva del enfoque intercultural, fundamenta políticas, discursos y prácticas a fin de promover acciones que contribuyen a combatir los diferentes tipos de discriminación, como por ejemplo el racismo, el sexismo, que marcan, que lastiman, que duelen a las infancias, así como otras formas de injusticia que las atraviesan. Estas perspectivas también están planteadas y atraviesan cada una de las áreas del diseño a través de diferentes relaciones que ustedes van a recibir en breve a través de la plataforma, el diseño curricular en donde se presentan algunos links donde vinculan, por ejemplo, desde el área de formación social y personal, desde el área de juego, link
que vinculan con la educación sexual integral, que vinculan con la educación ambiental integral. Esta forma de organizar el diseño tiene que ver con ofrecer algunas herramientas para poder pensar, para poder trabajar, para poder discutir la transversalidad de la cual estamos hablando con respecto a las perspectivas que atraviesan cada una de las áreas y que proponemos que atraviesen cada una de las áreas, tanto como la integralidad. Y sigo con las perspectivas. La perspectiva que tiene que ver con la educación sexual integral. La transversalidad implica asumir a la ESI como una coordenada para pensar toda la organización institucional de los jardines de infantes en las múltiples dimensiones en que se trama la vida escolar, considerando las lógicas de funcionamiento, la significación de la tarea de enseñar a niñas y niños, y respecto de cómo se concibe el propio rol, el propio lugar de ser docente, las maneras de construir y de habitar los espacios, las formas de agrupamiento que se proponen, los modos de nombrar a las docentes y los docentes, a las niñas, a los niños, la manera de interpelar a las familias, de comunicarse con las familias, las carteleras, los actos, las celebraciones. Estas son como algunas pistas que tienen que ver con las perspectivas de las cuales estamos hablando. En cuanto a la educación ambiental integral, algunas preguntas para poder situar algo en el orden de la perspectiva. Por ejemplo, en una primera aproximación a la educación ambiental integral, podríamos pensar, y desde la ciudadanía, podríamos pensar una pregunta: ¿cómo construimos la educación ambiental integral y desde dónde? La participación activa es lo que va a permitir a la vida actual y futura de la humanidad esta posibilidad de construir una educación ambiental integral. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto espacio de participación, cuánta palabra circula? Al mismo tiempo, otra pregunta podría ser: ¿cómo construimos un saber ambiental común, social y ciudadano, que dé cuenta de relaciones respetuosas con la naturaleza y los bienes comunes? Por otro lado, si pensamos en la cuarta perspectiva, que tiene que ver con la inclusión educativa, algunos aspectos que nos parece importante y que plantea, por supuesto, el diseño. Hay dos conceptos que aparecen como indisolubles en relación a en la relación pedagógica entre el nivel y las modalidades. Y en este sentido estamos hablando de las categorías de inclusión y de discapacidad. ¿Qué es lo que plantea la inclusión educativa? La inclusión educativa, desde la inclusión, se plantea como política de Estado en el sistema educativo, y esto requiere reponer la historia del sistema y su mandato fundante en torno a la escolarización masiva, evitando desde siempre que la exclusión opere como mecanismo de desigualdad. Entonces acá tenemos un concepto que tiene que ver con la inclusión, insisto, como política de Estado en el sistema educativo. El otro concepto que se considera y que se plantea en el marco del diseño, tiene que ver con la discapacidad, como una también categoría política relacional que denuncia todo intento de normalización y es interseccional de desigualdades de género, de acceso a la salud, de sectores sociales y económicos, que denuncia todo intento de normalización y es interseccional de desigualdades de género, de acceso a la salud, de sectores sociales y económicos. Estas cuatro perspectivas me parece también importante poder manifestar quiénes fueron quienes las han escrito. La educación ambiental integral la escribió Luciano Rossi, uno de nuestros asesores. La inclusión educativa la escribió el equipo de la Dirección Provincial de Educación Especial. La interculturalidad fue escrita por Mae Martínez y Sofía Thyssen, y la educación sexual integral fue escrita por Santiago Semaitis, Marcela Bilinkis y Elisa Castro. Perspectivas, insisto, que están planteadas a lo largo de las áreas del diseño curricular. Ahora bien,
Si seguimos pensando cómo está organizado el diseño curricular con la intención de plantear algunas pinceladas del diseño para tenerlas en cuenta, podemos hablar de los propósitos generales que se plantean en el diseño. Me gusta en este caso acercar algunas cuestiones. Si bien los propósitos están organizados en relación a los niños y a las niñas, en relación al equipo docente, en relación al trabajo de enseñar, podemos decir que en este caso los propósitos que se plantean tienen una relación muy profunda, y hubo detrás de estos propósitos una discusión de la escritura de estos propósitos, una discusión profunda con cada una de las perspectivas. Cada palabra, cada oración fue muy discutida, insisto, en relación a las perspectivas. Son propósitos que están organizados del mismo modo que los propósitos del año, digo, en los 3 grupos, ¿no? Igual que el año 2018, igual que el diseño del 2018, igual que el diseño del 2008, pero en este caso el revisitarlos tuvo que ver con plantearlos y discutirlos en función, insisto, de las 4 perspectivas y, por supuesto, de los principios del plan de trabajo de la educación bonaerense. Para entrar un poco más en las áreas, como decía Patria hace un rato, fueron revisitadas las áreas de enseñanza del diseño curricular. Algunas pinceladas, y acá voy a ser un poco más breve que lo que planteaba hace un rato. Todas las áreas, tenemos antes de ingresar a las áreas, tenemos las orientaciones para organizar la enseñanza que están planteadas a nivel general. También tenemos en otros diseños las orientaciones para organizar la enseñanza. Pero ¿cuál es la distinción o cuál es la novedad en este caso? Hemos decidido, en el diseño curricular del 2022, reemplazar la expresión multitarea, que es muy habitual en los textos didácticos, por la palabra multipropuesta, ya que el concepto de tarea nos remite a otros niveles educativos y no es propio del nivel inicial. La multipropuesta es una forma de presentar al mismo tiempo diversas actividades, que pueden ser de juego o no, para que niñas y niños elijan qué quieren realizar y resuelvan en forma autónoma con la dinámica del pequeño grupo y o con el acompañamiento del docente. Insisto, estoy entrando en algunas pinceladas que tienen que ver con ese revisitar que mencionaba Patri de la propuesta curricular. Respecto a las áreas, el área de formación y social y personal, vuelvo a la organización de las orientaciones para organizar la enseñanza. Estas orientaciones fueron escritas por orientaciones para organizar la enseñanza. Acá estoy pidiendo ayuda por Laura Grisovsky. No, gracias. Vale. Laura Grisovsky fue quien escribió Orientaciones para organizar la enseñanza. A continuación decía, voy a hablar de las áreas de formación social y personal, el área de formación social y personal, y algunos aspectos respecto a esta área, escrita por Isabelino Siede. Los aspectos tienen que ver con... Se va a levantar Gaby. Bien, perfecto. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Acá tienen entonces el nombre de las autoras y los autores. Decía, con respecto a formación social y personal, algunos aspectos relevantes. Isabelino nos habla de la construcción de la ciudadanía en el nivel inicial. Patri nos mencionó la grupalidad como primera experiencia de lo social. En estos casos se trata, nos plantea Isabelino, de ofrecer oportunidades de integrarse a un grupo de pares y atravesar los avatares de la grupalidad para aprender a resolver conflictos a través del diálogo y a desarrollar actividades conjuntas mediante la articulación de aportes diferentes. También, como sabemos, Isabelino refiere al vínculo entre las familias, también hacia la construcción de la identidad social y personal, que es lo que nos parece importante manifestar respecto a las áreas. Todas las áreas, desde formación social y personal
hasta juego, matemática, plantea en su interior, en su desarrollo, propósitos y contenidos propios de las áreas, orientaciones para pensar la enseñanza en esa área y al mismo tiempo cuestiones ligadas a la evaluación. Una evaluación que no puede separarse del proceso de enseñanza, ya que evaluar lo que no se ha enseñado corre el foco de observación hacia el capital cultural de cada niño o cada niña, al apreciar si ha aprendido en su entorno social lo que la escuela espera, pero no le ofrece. Esto nos plantea Isabelino cuando habla de la evaluación en relación a la formación social y personal. Y sigo manifestando algunas cuestiones novedosas o que tienen que ver con el revisitar algunas de las áreas. En relación a prácticas del lenguaje, desde esta perspectiva nos dice Adriana Bello, el objeto de enseñanza, o sea, qué se enseña en el jardín de infantes, será precisamente las prácticas sociales de lectura, escritura y oralidad. Estas prácticas son las acciones que se despliegan con los textos orales y escritos en determinadas situaciones para cumplir con ciertos propósitos. Se adquieren por participación activa y frecuente en ámbitos donde las mismas se ejercen con sentido social para las niñas y para los niños. Tiene un importante anclaje en la enseñanza. Nos parece importante destacar cómo suma la oralidad como práctica social Adriana Bello en el área de prácticas del lenguaje. Y también, como decía antes, prácticas del lenguaje también tiene propósitos, contenidos, orientaciones y plantea la evaluación. Respecto a matemática, voy a ser más breve a medida que vaya avanzando. ¿Qué es lo novedoso o con qué cuestiones se revisitó el área de matemática? Con las formas geométricas, con la medición. Dice María Emilia Quaranta y Beatriz Moreno, quienes escribieron el área de matemática, por supuesto, la escribieron, ustedes la leyeron, hicieron sus aportes, hicieron cada uno su propio planteo respecto a la construcción colectiva del diseño curricular. Necesito el cargador. Sí, la computadora. Disculpen, cuestión doméstica. Se me está agotando la batería, por eso acabo de pedir un cargador. Sigo, entonces. Nos dice María Emilia Quaranta y Beatriz, nos plantean, la elaboración de conceptos geométricos trasciende el trabajo sobre el espacio físico y requiere de situaciones de enseñanza a partir de problemas que apelen a propiedades de figuras y cuerpos como recursos de solución. Quería leerles este fragmento porque apunta justamente a revisitar el área de matemáticas que nos plantean las autoras. Respecto al ambiente social y natural, ¿qué se plantea como novedoso en esta escritura del diseño? Por primera vez aparece el bloque del cielo, por primera vez se incluye en el diseño curricular el bloque del cielo. Y nos dicen las autoras, Adriana Cerulnikov, Floriana Vázquez, nos dicen las autoras de este apartado. Es una cuestión técnica nada más. Ahí está. Disculpen. Nos dicen las autoras, decía, las autoras que escribieron, como decía hace un rato, ambiente social y natural, lo que nos plantean es, en relación a... Gracias, Gaby. En relación a el bloque del cielo, ellas
plantean. En este bloque se propone una primera aproximación a conocer algunos objetos o astros observables en el cielo, desde la Tierra a simple vista o utilizando algún instrumento óptico. Un planteo que hace Adriana Serulnikov es: no estamos hablando de los planetas, no nos estamos metiendo con la representación de los planetas, sino que se procura brindar oportunidades para que niñas y niños realicen observaciones del cielo a la mañana, a la tarde y ocasionalmente a la noche. Este es el aporte que desde este revisitar se plantea en el diseño. Y también en el área del ambiente social y natural, otra de las cuestiones que se agrega tiene que ver con sumar las efemérides. También quiero en este punto plantear el trabajo de transversalidad que se ha realizado con la ESI, con ambiente social y natural, y con la inclusión también, inclusión educativa, y al mismo tiempo con la interculturalidad. Me parece importante poder manifestar este sostenimiento de la transversalidad a lo largo del diseño en las diferentes áreas. Y luego tenemos el área de juego. Juego escrito por Gabriela Baliño. Algunas cuestiones importantes para destacar respecto al área de juego. Hay una fuerte presencia en la escritura del área de juego de la intervención docente. La intervención docente en el juego de construcciones, la intervención docente en el juego dramático. Dice Ani, esta fuerte intervención que se presenta dentro de la escritura del área del juego tiene que ver con una mirada más atenta respecto a que hay contenidos a enseñar en el área de juego. Y nos parece que realmente es muy relevante cómo el área de juego está desarrollada con las intervenciones, con una mirada sobre los materiales, con una mirada sobre el espacio, y al mismo tiempo con una especificidad en cada una de las propuestas. A lo largo de las áreas que yo he mencionado, hay también ejemplos, hay propuestas, hay, por ejemplo, en el área de matemática podríamos decir, bueno, ¿y acá cómo aparece la transversalidad de la ESI? Y en el área de matemática tuvo que ver con revisar los ejemplos, cómo nombramos a quien nombramos, cómo hablamos de los sujetos que participan en los juegos que propone alguien que está trabajando, una docente que está trabajando matemáticas. Cómo se nombran, como decía, digo, en absolutamente todas las áreas hubo un trabajo de reflexión y de revisión, y por supuesto que seguro que hay mucho más para seguir haciendo, y esa será una construcción colectiva y conjunta. Para ir cerrando, y acá sí, con más con menos palabras, el área de enseñanza que tiene que ver con la educación artística. Respecto a educación artística, la introducción a la educación a esta área la escribió la dirección de artística, Daniel Fabián es su director, y la escribieron, bueno, el director y su equipo. Dentro del área de educación artística nosotros tenemos literatura. Esto también es una novedad para este diseño, porque no estaba dentro de la educación artística literatura, y es lo que se ha incorporado. Y acá puedo, bueno, brevemente decir, tenemos literatura, teatro. Literatura la escribió Marita Reynoso, como ustedes bien ven ahí. Teatro lo escribió el equipo de la Universidad del Centro. Música está escrito por Eleonor Orengo, expresión corporal está escrito por Ingrid Vocero, y educación visual está escrito por Cielo Salviolo y Valeria Dotto. Cada una
estas áreas que tienen que ver con educación artística, plantean también sus propósitos, plantean sus contenidos, plantean orientaciones y, como decía antes, también muchos ejemplos y una mirada importante en relación a la transversalidad de la ESI y la transversalidad de las perspectivas. Bien, y por último tenemos como área de enseñanza educación digital y educación física. No voy a extenderme respecto a educación digital porque seguramente Gabriela Negri, nuestra compañera asesora que está presente y que es quien escribió Educación Digital, puede aportar mucho más de lo que yo pueda decir. Y Educación Física fue escrita por la Dirección de Educación Física, el director es Leonardo Troncoso, y Leonardo Troncoso y su equipo fueron quienes escribieron esta área. Insisto, cada una de las áreas, así como hay una orientación para pensar la propuesta pedagógica a nivel general, orientaciones didácticas, también hay orientaciones didácticas para pensar y para trabajar y para poner en práctica y para discutir las orientaciones didácticas en las distintas áreas de enseñanza. Bien, bueno, hasta acá la presentación, seguramente hay mucho más por decir, pero dejo para que el resto de las compañeras puedan hacer intervenciones. No, quedan 12 secciones, están todas las salas cubiertas. Solo le quedaban 8 excedentes. Gaby, ¿querés contar de educación digital? Yo le dije que creía que no iba a haber problema, pero ella lo que me dice es que te diga vos. Hola, buenas tardes o buenos días a todas, depende de quienes hayan tenido la oportunidad de almorzar o no aún. Primero agradecerles que puedan compartir este espacio y se hagan presentes. Sabemos que los días están complicados y a veces conectarse en un momento resulta complejo. Contarles un poquito brevemente que la decisión de incluir la educación digital como una área transversal también, con la posibilidad de ser integrada en las diferentes propuestas de enseñanza que vayan realizando, tiene que ver con, así como todo el diseño curricular, de haberlo hecho desde el enfoque de derechos, ¿no? Digo, pensar desde el enfoque de derechos, generar acceso a todos los niños, niñas que transitan los jardines durante la jornada a lo largo del año, que puedan acceder de una manera igualitaria y oportuna a la información y a la socialización de sus propias experiencias, generando contenido como lo hacen habitualmente en lo social, pero con el plus de lo educativo, acompañadas por la intervención docente que dirija y de algún modo también enseñe que la propuesta de acceder a la información tiene que ser crítica y reflexiva, y que la construcción y elaboración de contenidos tienen que ser pensados en función de sus propias necesidades y no solamente de las características que propone el consumo. Por eso va a ser interesante que se puedan juntar entre equipos directivos y equipos docentes para en cada oportunidad que tengan de poder incluir los dispositivos o las herramientas digitales que se ofrecen, sean con sentido y que tengan siempre las características propias de la didáctica del nivel. No perdamos esa perspectiva. ¿Sí? Si uno piensa en la inclusión de las TIC, tienen que tener las características de la didáctica del nivel como cualquier otro recurso o herramienta que se pone a disposición de los niños o objeto cultural para generar así
actividades que tengan sentido, significado, que sean apropiadas, que permitan que los chicos actúen activamente, los chicos y las chicas, que puedan reflexionar en pequeños grupos, que puedan argumentar, que puedan generar mayor conocimiento, que enriquezcan las propuestas. Y en ese sentido es que escribimos e incluimos este apartado para enriquecer las propuestas de enseñanza. Para que se mueva. Alguna de las compañeras. Hablé con esta chica, con Eva, bueno, para apurarlo. ¿Se quiera continuar la conversación? Gaby, ¿hay algunas preguntas en el chat como para poder intercambiar? No, yo estaba mirando hasta que me puse acá, digamos, a compartir con ustedes este espacio. Había mucho agradecimiento, presentaciones, pedidos de saber si el encuentro iba a quedar grabado, a lo que yo fui contestando que sí, que podrán acceder en distintos momentos, y teníamos una participación de unas 200 personas escuchando, por eso me pareció importante agradecer, porque el horario a veces puede ser complejo, pero la verdad es que había mucha gente escuchando. Bueno, quizás sugerimos en este momento, si nos quieren hacer alguna consulta, porque podríamos seguir hablando, pero vale la pena tomarse un momento, como lo decimos siempre, no aspiramos a que estas instancias sean para decir lo correcto, sino aquellas dudas, aquellas preguntas, aquellas inquietudes para que quieran que profundicemos. Estamos ahora a disposición. Antes de seguir compartiendo otras cuestiones, podemos presentar materiales que están a disposición en la dirección, que están también en la bibliografía, pero que creemos que son imprescindibles para recurrir a ellos, pero quizás damos unos segundos para que en el chat nos puedan hacer algunas preguntas, o dudas, o consultas, y también quizás invitar a Gran Merino, para Guamari, para poder tener algún intercambio mayor. Sí, de acuerdo, yo lo fui poniendo en distintos momentos, que hicieran sus preguntas o compartieran comentarios o explicitaran dudas, pero no, hasta donde yo pude ver no habían surgido. Así que ahora me vuelvo para allá a poder mirar eso. Gracias, Gaby. Bueno, repasando un poco acá, que fue tan amplio el abordaje que hizo tanto Patrick como él. No se escucha muy bien, Gra. Fíjate el micrófono. Hoy es un día de complicaciones técnicas. Ahí, no sé. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Bueno, estaba diciendo que no para ampliar mucho más de lo que dijo Patri y Eli y Gaby recién en cuanto a la educación digital también. Bueno, la idea de esta asistencia técnica, más allá de cumplir con una cuestión estatutaria que tiene que ver con el ascenso, ¿no? Con el ascenso de la pirámide jerárquico, como un derecho estatutario de cada uno de los aspirantes, también lo planteamos como nosotros fundamentalmente como una instancia de formación, ¿no? Hoy Patricia hablaba mucho en la reunión previa que tuvimos con las comisiones evaluadoras y hablamos de esta instancia, ¿no? Convertir esta instancia no solo en una instancia para aprobar o desaprobar a un aspirante, sino como una instancia de formación, de poner en cuestión nuestras prácticas a la luz de la lectura, de esta lectura que hoy ponemos la centralidad sobre todo en la enseñanza, ¿no? La centralidad en pensar propuestas de enseñanza para la educación inicial, en la implementación de este diseño curricular y en la elaboración de estrategias en relación al cargo que van a ocupar, ¿no? De dispositivos del cargo que van a ocupar como directoras o directores, de las instituciones que van a supervisar, de las infancias también de las cuales van a ser responsables para que este derecho a la educación se garantice y el diseño acontezca en cada una de las instituciones. Bueno, la idea era acercarles hoy esta posibilidad de seguir pensando, ¿no? De pensarnos en este desafío que ustedes encaran hoy o en estos días de presentarse una prueba de selección. No sé si hay alguna pregunta, Gaby,
en el chat. No, parece que no. Y otro tema que también Patricia abrió, me parece Hay preguntas importante. vinculadas, perdón, hay preguntas vinculadas a la inclusión. Estaba leyendo allá, por eso no te podía contestar acá. Así podemos desarrollar un poco más el concepto de inclusión y después voy a retomar algo de lo que planteé sobre educación digital, porque en algún momento había un micrófono abierto y decían que no se escuchaba bien. Así que, Pati, ¿querés empezar con lo de inclusión o Gra? Lo podemos hacer juntas, Gra. Yo hago un derrotero más largo y Gra lo actualiza, o lo vemos juntas. Yo planteo algunas cuestiones. La categoría inclusión, el concepto de inclusión, se lo trabaja conceptualmente con el de exclusión, ¿no? Es un binomio, inclusión-exclusión, que tiene una historia teórica no tan larga. ¿Por qué lo planteo? Porque la categoría de pobreza, marginalidad, son categorías que en la historia de las ideas, de sus desarrollos más teóricos, la pobreza tiene siglos, ya en las actas de la Iglesia en la Edad Media, se encontraban referencias a la pobreza y a la virtud de la pobreza, que había pobres dignos y había pobres que eran indignos, ¿no? Bueno, ahí hay varios desarrollos que no me voy a... Es decir, que había una pobreza virtuosa y una pobreza que no es virtuosa. Esa idea de una pobreza virtuosa todavía tiene peso en el discurso educativo de hoy en el nivel inicial. Cuando muchas veces nuestras docentes dicen, pero qué bien peinadita que viene esta nena, la madre cómo se ocupa, estas referencias a ciertas cuestiones de la higiene, cierta mirada más moral sobre las familias, se vinculan a desarrollos de la Edad Media, de actas de la Iglesia sobre la virtud y la pobreza. Ahora no tengo tiempo para desarrollarlo, sino en otra conversación lo desarrollaría muchísimo más, pero la cuestión de la pobreza tiene una larguísima historia conceptual, por eso es tan polisémica también, a qué referimos con pobreza, empobrecimiento, pauperización. Bueno, hay un conjunto de conceptos que se vinculan a la infantilización de la pobreza, bueno, un conjunto de saberes. La marginalidad es un concepto más nuevo, que tuvo mucha discusión, pero que refiere más a las décadas del 60 y los 70 del siglo pasado, y que se vincula muchísimo con América Latina, cuando los cientistas sociales se preguntaban sobre qué estructura social y económica tenían los países de América Latina, donde persistía un régimen cuasi feudal sobre la tierra, y eso significaba que todavía persiste, millones de habitantes de las tierras latinoamericanas analfabetos y analfabetas, por ejemplo, poblaciones indígenas. Argentina, Uruguay y Chile, y esto también tiene que ver con la historia del nivel inicial o la educación infantil, como se la conoce en América Latina, jugaron un papel muy importante, porque en otros países de América Latina no tiene la educación infantil tanto desarrollo en términos históricos como en estos tres países. Por tanto, los niveles de analfabetismo son todavía muy altos en muchos países, como por ejemplo Brasil, que en algún momento llegó a 35 millones de analfabetos. No es casual que en ese periodo surge toda la obra y todo el trabajo de Paulo Freire, que en 1971 escribe y es publicado fuera de Brasil, porque él está exilado, La pedagogía del oprimido, que es la obra más publicada en todo el mundo en las ciencias sociales, en más de 30 idiomas diferentes. ¿Por qué planteo esta idea de la marginalidad?
no es la concepción que muchas veces nosotros reproducimos, que nuestros jardines están en barrios marginales, sino es la idea de qué tipo de formación social y económica tiene un país si es marginal en relación a una formación capitalista central o si no lo es. Es otra concepción del concepto marginal que se ha ido desplazando a una visión más moral. El concepto de inclusión y de exclusión es un concepto, son conceptos que tienen pocas décadas, muy pocas décadas, apenas 3, 4 décadas, y que responde a una tipología construida por un sociólogo que hablaba de la exclusión, una zona de integración, que hizo una tipología que hablaba de la zona de integración o de inclusión, la vulnerabilidad y la exclusión. Cuando analizaba las sociedades como las nuestras y también las postindustriales, en sociedades como Alemania, Francia, países con desarrollos capitalistas más significativos que el nuestro, planteaba que la zona más compleja no era la de la exclusión, sino la zona de la vulnerabilidad. Acá también tenemos mucho para conversar en relación al papel de la educación temprana y lo que tensiona a favor de los derechos de la infancia y la educación cuando nosotros logramos llegar con jardines de infantes, pero además con buenas propuestas de enseñanza en nuestros jardines de infantes. Por tanto, lo que sucede en el sistema escolar es que el concepto de inclusión se disoció del concepto de exclusión. Sin embargo, es un par, inclusión, exclusión. Cuando se pasa a trabajar como proyecto de inclusión, se lo liga a la discapacidad, casi de manera excluyente. Pero hay un elemento que se los comparto, y ahora después le paso la posta GRA, que es una luz amarilla que tenemos que encender, que en los jardines de infantes que ustedes conducirán cuando asuman cargos directivos, se puede pensar que un jardín de infantes construye prácticas de inclusión, pero muchas veces en nombre de la inclusión se producen prácticas excluyentes, lo que se llama una inclusión excluyente. ¿Qué quiero decir? Cuando un jardín, por ejemplo, ahora que se lo vincula con la discapacidad, tiene varios proyectos de inclusión, pero reduce horarios para atender a esos niños y niños con discapacidad, en nombre de la inclusión, excluye. En nombre de la inclusión, excluye. En nombre del bien, produce prácticas de exclusión. Cuando una institución de manera velada, produce procesos de selección de su población infantil, cuando cobra una cooperadora que no corresponde cobrar, como si fuese una matrícula al inicio del año, o cuando produce ciertas prácticas que excluyen a parte de la población infantil, grupos familiares, por ser monoparentales, por ser familias de padres gay, o por formas que son veladas de exclusión, se instituyen jardines, por ejemplo, que tienen una matrícula con una selección de su población infantil, ¿sí? No digo jardines, también digo escuelas secundarias. Recuerdo un director que entrevisté por un proyecto de investigación y él decía de secundaria: yo estoy orgulloso porque en mi escuela en primer año el 50% no pasa a segundo año. Es decir, la cucarda era que los chicos no pasaban a segundo año, y eso hablaba del prestigio de la escuela. Estas formas veladas de selección de niños y niñas, estas formas veladas de trabajo con las familias de manera excluyente, son formas que se contraponen al ejercicio de una inclusión en clave de igualdad. No es lo mismo hablar de inclusión
que es inclusión en clave de igualdad. ¿Qué quiero decir? Los niños tienen puntos de partida desigual. No es solo incluirlos, sino es incluirlos traccionando la igualdad. No sé si fui clara o fui más confusa, solo es como un marco más conceptual en relación a que no alcanza con usar el término de inclusión, sino, como lo explica muy bien un filósofo que trabaja sobre cuestiones de educación, sino de la verificación de la igualdad. Es decir, no es solo decir somos incluyentes, sino verificar cotidianamente la igualdad. Cuando un niño o una niña deja de asistir por determinadas cuestiones, la obstinación de un equipo directivo, sus docentes, si tiene equipo, si no lo tiene, porque ese niño sostenga su escolaridad, su trayectoria educativa, bueno, en fin, cantidad de cuestiones que hacen a la verificación de la igualdad. Te paso la posta para que agregues lo que te parezca. No, mucho más que agregar en esto no, pero yo pensaba en lo que vos decías recién, tampoco inclusión es pedir más recursos para garantizar la inclusión, ¿no? Pedir equipos de orientación, pedir proyectos de integración o inclusión. Inclusión nos atraviesa en todos los aspectos, no es solo pedimos un recurso, un niño está incluido cuando está el equipo trabajando con ese niño, no, en cada propuesta, y no solo lo ligamos a la discapacidad. Patria habló un poco antes del equipo de formadores y un trabajo que venían haciendo con los talleres, y ahora en esto que tiene que ver con la implementación del diseño curricular, también están trabajando con reuniones con directoras, y después va a hacer reuniones con maestras, para trabajar las diferentes áreas, y cómo se ponen en juego en cada una de las áreas las 4 perspectivas. Una de las perspectivas es la inclusión. Si estamos pensando en el área de juego, bueno, cuando hacemos propuestas que tienen que ver con propuestas de enseñanza inclusivas, donde todos los niños puedan ser parte de esa propuesta y todas puedan participar a nivel de sus posibilidades. Y otro tema también quería sumar, creo que Mari también quiere sumar algo, estaba levantando la mano, pero yo me quedé pensando un poco en la democratización que Patria hablaba, y la inclusión de las familias y las comunidades, ¿no? En este carácter que le da. Ahí justo entró una llamada, perdón. Mari, estás sí, estoy en la máquina de Marcela porque, bueno, hay algunas cuestiones de conexiones. No, yo quería agregar algunas cuestiones respecto del tema de la inclusión y remitirlas nuevamente a la lectura del diseño curricular. Porque el diseño curricular en ese sentido es muy claro. Cuando nosotros empezamos a leer la primera parte, habla claramente, cuando dice de inclusión con igualdad, habla de garantizar el acceso, permanencia y egreso con aprendizaje. Es decir, habla de pensar itinerarios educativos en relación también con lo que es el lazo social. Es decir, estamos hablando de una inscripción de un niño, de una niña, digamos, en un establecimiento, en una educación donde prima el reconocimiento, digamos, tiene que ver justamente este concepto de inclusión que no está ligado exclusivamente a la discapacidad. Cuando vamos específicamente a donde está explicado lo de inclusión, habla de una mirada compartida y un horizonte común, porque de alguna manera lo que está diciendo ahí es derecho a las diferencias, digamos, como concepto básico, y no estamos hablando de diferencias en términos de discapacidad. Y por supuesto, digamos, si uno pudiera pensar, sobre todo pensando que acá hay un aspirante o aspirantes al cargo, a ocupar cargos directivos o del equipo directivo, se trataría de generar condiciones para que efectivamente haya una inscripción de ese niño en la institución en términos de derecho. Digamos, porque si nosotros lo pensamos así, la discapacidad tiene que ver con una condición, pero con un niño
que también tiene el mismo derecho que cualquier otro de los que de alguna manera Patricia planteaba al inicio, ¿no? Que en ese par de inclusión-exclusión. Entonces, digamos, el diseño curricular en ese sentido es muy claro planteando lo que es la inclusión, que es un marco que da y que nos permite pensar desde ahí las resoluciones de las problemáticas, ¿no? Que son las que van a aparecer en el coloquio y que después van a ser remitidas nuevamente a la hora de pensar las entrevistas. Así que, digamos, está bueno volver a leer muy puntualmente esta parte del diseño curricular. Marigra, hay algunas compañeras que están preguntando en el chat el acceso a la bibliografía. ¿Pueden recordar a dónde está, por favor? Bueno, el otro día cuando participaron de la primera asistencia técnica de dirección de concursos, ahí se remitió al sitio del ABC de dirección de concursos. En ese lugar están todas las disposiciones, esta es una de las cuestiones que es necesario releer, están todos los documentos que fueron elaborados, algunos por ahí no van a ser del 2023, pero sí van a ser anteriores. Hay un documento 5 de problemáticas que es importante que lo tengan, y además, en el caso de inicial, cuando ustedes ingresan al ABC, van a ver que hay un apartado donde también aparece todo lo de concursos, y en Continuemos Estudiando también están, y ya Gaby, vos me ayudás para también ayudar con un sitio especial que es donde está toda la bibliografía nuestra, que es el Peltre, vos decís. Sí, otra cosa que estaban preguntando tiene que ver con, ahora yo paso el Peltre por el canal de YouTube, y la otra cosa que estaban preguntando es si la asistencia técnica primero quedó grabada en la dirección de concursos. Sí, está grabada. Sí. Perfecto. La podemos también, no sé si está el link acá, lo podemos copiar o lo podemos enviar, pero quedó grabada. Gaby, me parece que se puede aclarar en el link qué materiales tenemos, ¿no? Para explicar lo que es el canto rodado, aclarar un poquito más. ¿Te parece, Gaby? Sí, la serie de materiales que tienen a disposición tiene que ver con una selección, por supuesto, de bibliografía de marco teórico conceptual, pero también de materiales que fueron elaborados en distintas instancias por esta dirección para ir profundizando temáticas de interés particular, como son la serie Canto Rodado, que son unas especies de conversaciones con distintas temáticas a las que acceden también las tienen disponibles en el portal del ABC, bajo el título Canto Rodado, y si no, en el sitio que yo ahora les voy a compartir por el canal de YouTube, donde pueden acceder a cada una de las carpetas, y ahí van a encontrar todos los materiales, digamos, con su ficha técnica describiendo de qué trata cada material, y el acceso a los distintos piezas audiovisuales para que ustedes puedan profundizar las temáticas que hacen referencia, sobre todo a las 4 perspectivas que plantea el diseño curricular, en este caso en particular. Y después van a contar con materiales de elaboración propia que tienen que ver ya más con documentos escritos, y todos esos están en donde recién les dijo María del Carmen, en la sección de concursos, y desde ahí pueden acceder a las disposiciones y a los diferentes documentos de lectura. Inclusive dentro también de esos materiales hay una parte que se llama orientaciones, que están de cada uno de los niveles. Las orientaciones de inicial, ahí también están todos los enlaces para acceder a todos estos espacios y sitios que nosotros estamos mencionando. Así que también, digamos, hagan una recorrida por todos los sitios de dirección de concurso y también de la dirección de inicial, que también tiene un apartado de concursos donde están las orientaciones. Inclusive hay también conversatorios de Patricia con Ani
elaborados para espacios anteriores, digamos, para asistencias anteriores, que tienen material válido que sigue estando dentro del espacio de la dirección. Sofía Tistet, bueno, hay un montón de materiales que pueden aportar. Bueno, si les parece... Y perdón, en la asistencia, esto quería aportar, en la asistencia técnica del año pasado, el segundo encuentro de asistencia técnica, se van a encontrar con la presentación de Beatriz Greco y Patri Redondo. También es un material que está vigente y nos parece importante que ustedes puedan disponer del mismo. También lo encuentran en el mismo canal, es la asistencia técnica del 2022. Bueno, si les parece, creo que ha habido como una cantidad de reflexiones, cuestiones presentadas suficientes para trabajar, para desmenuzar, para abordar. Bueno, viene ahora el trabajo compartido, colectivo, entramado con otro par, con otra compañera, con otro compañero, con otra colega, con otros colegas. Siempre también instancias grupales sirven para poder pilotear, pensar en común. Si no hay más preguntas, concluiríamos acá, Gaby, si no tenemos más. No, recién visité el chat y preguntas no tenemos más, solo las que les compartí. Sí, insistir en la necesidad de la lectura, una lectura reflexiva, en una práctica de la propia escritura, o digamos, pero no digamos, porque no tenemos una instancia de problemática, como en el caso de inspectoras e inspectoras, pero sí la escritura objetiva el pensamiento y permite producir síntesis, tomar las categorías principales. Hay un ejercicio que siempre hacía Graciela Frigerio, que era en todos sus espacios de formación, muchos años atrás, que era recuperar las principales categorías de los textos, digamos, todo un trabajo intelectual alrededor de este proceso de ascenso, que ya en sí mismo implica un proceso de formación. Es decir, en sí mismo transcurrir esta etapa de las pruebas de ascenso implica un proceso de formación, hacerse preguntas que quizás en la cotidianeidad de la tarea no tenemos oportunidad de hacernos, volver sobre esas preguntas, tallarlas, repreguntar, conversar con otro, revisar la normativa, pero en una clave de no repetir un discurso construido, sino ser parte como actor, como actriz de ese proceso de discurso, de construcción de discurso educativo. Como gestión, no aspiramos a que repitan las palabras enunciadas por la gestión, sí a la apropiación de ese sentido de lo común, de lo público, ese sentido democrático, que estas políticas públicas se responsabilizan como garantía del derecho a la educación de más de 5 millones de alumnas, alumnos, estudiantes, de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultas de la provincia de Buenos Aires. Así que en nombre de todo el equipo, aquí está una parte, pero de todo el equipo de la Dirección de Educación Especial, les deseamos la mejor de las trayectorias. Queremos tener equipos directivos sólidos, potentes, con mucha confianza en su profesionalidad, en el oficio, en el arte de dirigir, diría Estanislao Antelo, Viviana Sioane. Hay un texto bellísimo que se llama El arte de dirigir, que son unas entrevistas a directoras como Norma Colombato, bueno, referentes históricos de la educación pública que vale la pena visitar. Hay también unos videos sobre maestros mayores que han hecho colegas y pedagogos y pedagogas. Bueno, hay mucho para visitar, para recorrer, para buscar, volver a los clásicos de la pedagogía, estudiar, detenerse a estudiar y compartir con la familia que este periodo de ascenso requiere de un tiempo suspendido y que las familias acompañen también para detenerse en la lectura
en las bitácoras que nosotros estamos convocando a hacer, los cuadernos, con una columna a la derecha, como hacen las y los antropólogos, donde uno pone esas palabras, esos conceptos que a uno les son significativos para que sean parte de la caja de herramientas de la tarea de un futuro, una futura directora o director, secretario o secretaria. Les deseamos el mejor de los trayectos, que transiten estas pruebas de ascenso como un ejercicio de la democracia, a 40 años de democracia, y el conjunto de la dirección provincial está a disposición. Muchísimas gracias, buenas tardes a todas y todas.